Hola, bienvenidos. Yo soy el ejecutivo del condado de Arundel, Stuart Pittman, y tengo aquí Sergio Polanco de mi oficina y también Chris Trumbauer, la oficina del ayuntamiento, ¿sí? No, del presupuesto. Ok. Es el presupuesto del ayuntamiento año fiscal 23. Fue 7 de las reuniones del presupuesto en cada parte del condado y es el tiempo cuando las personas que viven aquí dicen que es importante por el dinero. Tenemos en el condado 56 56,000, sorry, I'm going to speak English now. I give up. Perdón, voy a hablar simplemente en inglés ahora. 56,000. Mi español no es muy bueno, pero yo practico mucho y necesito practicar con Sergio. So the population of Anne Arundel County from the 2020 census is 9.7%, almost 10% Latino. La población latina, de acuerdo al censo del año 2020, está al 9,7% de la población del condado. 56,796 of our neighbors are Hispanic or Latino, and they are part of our county, which is why we say we are the best place for all. El mejor lugar por todos. 56,796 de nuestros vecinos son hispanos o latinos, de la cual es parte del condado, de la cual decimos que, como se acaba de mencionar en español, es la mejor área de inclusión de los gente hispana. And the money that you pay in taxes is your money, and we want to know how you think we should spend your money in the budget every year. Y el dinero que se paga en impuestos es más cada año, y queremos saber de ustedes de cómo mejor usar esos fondos de impuestos. So before we hear from you, I want to have Sergio say a few words, and then we will have a slide presentation about the process for how we build our budget and the kinds of things we spend money on, and then we will hear from you about your ideas. Entonces, antes que escuchemos de ustedes, voy a diferir al señor Sergio. I'm sorry, Mr. Pittman, to present the presentation you said, and can you repeat that last part again? Sorry. Yeah, we will, and then we will have a from our budget officer, Chris Trumbauer, we'll have a presentation about the process for the budget and the kinds of things we spend money on. Y entonces después tendremos una presentación de parte del señor Trumbauer, oficial de presupuestos, en cuanto a la manera como trabaja el presupuesto. So, Sergio. Muchas gracias, Mr. Pittman. Es un placer tenerlo con nosotros. Mi nombre es Sergio Polanco. Soy el oficial de alcance multicultural para las oficinas del ejecutivo Stuart Pittman aquí en el condado de Arundel. Y es un placer enorme estar esta vez con este grupo de líderes que tenemos, que son la voz del pueblo. Y es la primera vez en la historia del condado que estamos dándole pauta a nuestra comunidad inmigrante para que se haga contar, para que nos den su voz y nos digan exactamente cómo el presupuesto está corriendo y cuáles son sus necesidades. Bienvenidos todos y continuemos haciendo del condado de Arundel el mejor lugar para todos. Bienvenidos.
All right, so let's turn it over to Chris. Buenos noches a todos. I am Chris Trumbauer, the County Budget Officer, and I'm going to do a short presentation now. Buenas noches, mi nombre es Chris Trumbauer, oficial de presupuestos, y voy a dar una pequeña presentación ahora. Here you see the budget timeline, and this shows that we are in February right now. Aquí usted ve el cronometraje del presupuesto. I'm sorry, you said we're in, estamos en febrero ahora. Yes, and there is still many decisions to be made, and that is why we're hosting these town halls now, so that we can hear your input. Y todavía, can you repeat that again, Mr. Trumbauer? Yes, no final decisions have been made yet, so we are interested in your input. Ninguna decisión final se ha hecho todavía, por lo tanto estamos interesados en sus opiniones. County Executive Pittman will introduce the budget on April 29th, and then the County Council will consider it. El ejecutivo del condado, señor Pittman, va a introducir el presupuesto en abril 29. The County Council has 45 days to consider the budget and must act by June 15th. El concejal tiene 45 días para considerar la propuesta y tiene until June 15th. Yes, June 15th. Tiene hasta el 15 de junio para aprobar. Okay, uno momento, I've got the wrong PowerPoint up, so I'm going to switch languages. Un momento, tengo la presentación equivocada. Voy a poner la que está en español. Jenny, can you send me the link? I only have the English language one, apparently. Yes, I just sent it in the chat. Está pidiendo que se mande que si se mandó la copia y se mandó en el chat para cargar. I can also share it if you need me to. También lo puedo compartir si usted gusta. Bueno. Ahora sí, estamos listos. Es mejor. Mucho mejor. Here are the different sources of county revenue. Aquí están las diferentes fuentes de ingresos del condado. The two largest sources are property tax and income tax. Las dos fuentes más grandes son impuestos de propiedad y impuestos locales sobre la renta. The total budget this year is $1.87 billion. El presupuesto total del año es 1.873 $1.873 millones de dólares. This slide shows where the funding goes. Esta diapositiva muestra dónde van el presupuesto o a dónde está distribuido el presupuesto. You can see that major sources of funding are the school system, public safety, and general government operations. Usted puede ver que los ramos más grandes de ingresos son de la Junta de Educación, Seguridad Pública y Gobierno General. And now County Executive Pittman will discuss some budget highlights.
Y ahora el ejecutivo del condado Pittman va a destacar algunos aspectos del año fiscal 2022. Gracias. Cuando tiene dinero es importante no usar todo el dinero al mismo cosa. It's important when you have money to save it for when you don't have money. So we Es have. importante, Sí, go ahead. es importante de poder guardar dinero para tener dinero disponible cuando no hay dinero. Sí. So last year was a good year. So we put $11 million into our revenue reserve fund. Entonces, el año pasado fue un buen año. Pusimos 11 millones de dólares de contribución a reserva de ingresos. And we believe that the things that we're doing this year to protect our budget will help us with the bond rating so that when we borrow money, we'll get it at a lower interest rate in the future. Y creemos que al hacer esto nos va a ayudar con la tasa de los bonos para poder conseguir una mejor tasa de los bonos en el futuro. So next slide. Siguiente diapositiva. I believe that the most important thing is the health of the residents in Anne Arundel County. And so we have been investing more money in health and human services. Pienso que la cosa más importante en el condado es la salud de los residentes. Entonces se ha estado disponiendo dinero a los servicios humanos y de salud. The Department of Health has a new Office of Health Equity and Racial Justice that is serving residents who have not had access to healthcare. El condado tiene una nueva oficina de equidad sanitaria y justicia racial y del Wellmobile. Public transportation in the county needs to improve. So we are starting to invest more money in bus services and a transit center in Pearl. El transporte público necesita ser mejorado, de la cual estamos. Can you repeat the last part, Mr. Pittman, about the bus Pearl? A new transit center at the Pearl Transit Center. Creando un nuevo centro de tránsito por su nombre en inglés, en el Pearl Transit Center. And more funding for homeless shelters and more funding for affordable housing in the county. Y más fondos para albergues para personas sin hogar, como también para bajos costos de acceso a hogares. One of the biggest challenges for undocumented residents is access to healthcare, and we have a program in the health department called REACH, where people can get healthcare, and we're funding that more as well. Uno de los problemas más grandes para personas indocumentadas es el acceso a salud médica. Y esto lo estamos realizando a través de el apoyo a servicios sanitarios de bajo costo para los residentes no asegurados a través del programa REACH. Public safety, next slide. The police department has a new Bureau of Community Services. And the fire department has increased funding for paramedics.
En el condado, en la seguridad pública, en esta diapositiva, se ha creado una nueva oficina de servicios comunitarios en el departamento de policía, como también se ha aumentado el número de paramédicos en el programa de capacitación de 1442. And then the next slide on education. New classroom teachers in our budgets last year, new behavioral health specialists. Also not on this slide is we have each year added more teachers for English as a second language students. ESOL, okay. Yeah. Hemos agregado a más maestros de aula, como también más puestos sobre educación especial para salud de conducta. Pero también, ya que aunque no se encuentran en esta diapositiva, también hemos agregado a más maestros por su acrónimo en inglés ESOL, o inglés como un lenguaje secundario. And let me also say that we have a lot of job opportunities in the Department of Education in our schools, and we need more teachers and more staff that speak Spanish. Y permítame decir que en el Departamento de Educación tenemos varios puestos abiertos y estamos en necesidad de más maestros, como también personal, de la cual puedan hablar en español. Next slide. So much of our money goes for infrastructure, improve the roads, public transportation, fire stations, and building new schools. Entonces, bastante del presupuesto de nuestro dinero va hacia la infraestructura para mejora de las calles, construcción de más escuelas, como también estaciones de bomberos. I also want to say that hay una organización que se llama Centro de Ayuda, que es muy importante por la comunidad, y la organización necesita un lugar por servicios. Y nosotros buscamos un lugar con el condado y el Centro de Ayuda. Stay tuned. Manténganse en sintonía. Good, Chris didn't hear that one. And then the next slide, environment. Y en la siguiente diapositiva, el medio ambiente. This is very important for our health, for recreation, and for the environment of Anne Arundel County. Este es muy importante para la salud, la recreación y el bienestar del condado de Anne Arundel. We want more public parks. We want more public water access to the Chesapeake Bay. Queremos más parques públicos, como también queremos más puntos de acceso público a la bahía de Chesapeake. And then I'm going to turn it back over to Chris. Next slide. Y voy a diferir ahora de vuelta a Chris para la siguiente diapositiva. Thank you, County Executive. This slide shows our expectations for the year coming up. Gracias, ejecutivo Pittman. La siguiente diapositiva muestra acerca de las expectativas para el año fiscal 2023. We have strong revenue coming in, but costs are getting higher. Tenemos un fuerte nivel de ingreso de entrada, pero los gastos están aumentando. So we need to see what we can afford to give to schools, community college, and other needs. Así que necesitamos ver lo que podemos alcanzar financieramente
para las necesidades de colegios comunitarios, como programas, mejoras de programas continuos de y servicios humanos y de salud. This slide shows the property tax rates of Anne Arundel County and other counties in Maryland. Esta diapositiva que está acá muestra una comparación de los impuestos sobre la propiedad en el condado de Anne Arundel en relación a los otros condados. Anne Arundel is in yellow, and you can see it is the 7th lowest in the entire state. Anne Arundel está destacado con el color amarillo y como puede ver es el séptimo más bajo en el estado de Maryland. Here is the income tax chart, and Anne Arundel is the 4th lowest in the state. Aquí se encuentra la comparación de impuestos sobre la renta y aquí se encuentra Anne Arundel como el cuarto condado más bajo del estado de Maryland. If you live in Anne Arundel County, you pay pretty low tax rates. Si usted vive en el condado de Anne Arundel, usted paga bastante bajo de tasa de intereses. Now I'll turn it back over to County Executive Pittman. Ahora yo regreso de vuelta a señor al ejecutivo del condado. So much of the money that has been used to help us with the pandemic has come from the federal government. Entonces, bastante del dinero que hemos usado para de ayuda financiera que hemos usado para la pandemia ha venido del gobierno federal. $100 million from the CARES Act is spent, and you can find out on our website where the money went. 100 millones de parte de la ley CARES han sido gastados y usted puede ir a la página web para poder encontrar más información en cuanto a dónde fue ese dinero. And right now we're spending the American Rescue Plan funds. We have 112 million, half this year and half next year. Entonces, ahorita estamos gastando de los 112 millones de la ley del plan de rescate estadounidense, 56 millones recibidos el 19 de mayo del 2021 y la otra mitad el próximo año en mayo de 2022. And we want to spend this money on the people that have been most impacted by the pandemic, their health needs, as well as economic assistance. Y queremos gastar este dinero en las personas que han sido más afectadas por la pandemia, como también como ayuda económica. And we know that the people who have been most impacted are the people who are at the low end of the wage scale. Y sabemos que las personas que mayormente han sido afectadas son aquellos que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos. So next slide. Ahora la siguiente diapositiva. Yeah. This just shows the categories of the money that we're spending, of the federal money. And you can see it's about half of it is health and wellness and food assistance. The other half, government operations, but also things caused by the pandemic. Entonces, como pueden ver, de los fondos del gobierno federal, aproximadamente la mitad se ha gastado en salud y bienestar y la otra mitad en operaciones del condado, entre otros asuntos, como también asuntos que tienen que ver con la pandemia.
So we want to hear from you now. Anything that you think that we should be investing money on, or any other advice that you can give us about our FY23 budget. I will be taking notes, and at the end, I will make some comments. I'm sorry to interrupt. Entonces, queremos escuchar primero de ustedes, queremos escuchar de ustedes ahora sus comentarios y sus opiniones. The feedback about the how to spend the money and how to spend the money. Yeah. Sorry. Go ahead. So how to spend the money and okay. Sus opiniones y comentarios sobre cómo debemos usar el dinero. El intérprete se quiere autocorregir al comienzo de la presentación. Se mencionó la declaración que este es el mejor condado para todos. I was just automatically correcting myself at this time since we're at the moment of changing to public feedback. An autocorrection on a statement that was made at the very beginning of the presentation. I think I had initially said by mistake the best county for Hispanics, but I autocorrected saying it's the county where it's best for everybody. Por todos, sí. El mejor lugar para todos, definitivamente. Gracias. Yes. Gracias. Estamos dando inicio en este momento para que cada orador, cada participante de los que están con nosotros pueda en su screen aparece una manita, por favor. Ponga la manita ahí cuando quiera hablar. Nosotros vamos a controlarlo desde acá y a partir de ahí usted tendrá 2 minutos para poder dar su testimonio público. Verá un cronómetro en este momento en la pantalla para ayudarle a controlar su tiempo. Adicional a eso, si necesitamos hacer pausa para que interpreten en inglés, esos 2 minutos usted todavía, o sea, no cuentan. Me explico, o sea, no le va a disminuir el tiempo mientras usted esté hablando. Si hacemos pausa para que se la traduzca en inglés, su tiempo se pausa en ese momento y luego continuamos con el resto de los 2 minutos que tenga para poder explicarse. So, básicamente es la manera como vamos a hacerlo. ¿Quieres decirlo en inglés, amigo? I will try to remember everything. Well, so we will. So there will be 2 minutes on the clock, and for the people who to give an opportunity to give a testimony, a participation rather. And upon doing so, if you do need an interpreter who that will be interpreting for you, then those 2 minutes, as you give a chance for the interpreter to speak, the 2 minutes will be paused as well. And they will continue to count down whenever you are speaking again until the 2 minutes run out. And if I remember correctly, there's a section about where you're going to click with the hand to raise your hand in order to be taken into consideration to participate. Is that correct, Sergio? I think exactly. El ejecutivo del condado estará tomando notas, no responderá a todos los temas que presenten, pero está tomando notas y constantemente vamos a darle seguimiento. The county executive is going to be taking notes on everyone's feedback. He may or may not necessarily answer to all the feedback that every feedback is being mentioned, but he will be on the lookout and taking notes. I will speak at the end. I won't speak in between. Exacto. Voy a hablar al final y no entre los testimonios. Sí. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio. Tenemos al señor Jesse Raudales. Okay, so we're going to begin. I have here Mr. Jesse Raudales. Hi, my name is Jesse Raudales, and I'm the first Latino Olympic artist to represent the United States. Hola, mi nombre es Jesse Raudales. Yo soy el primer atleta olímpico hispano de ser representado en Estados Unidos. I'm also the executive director for the OIC of Anne Arundel County.
También soy el director ejecutivo de IOC del condado de Arundel. And I would just like to thank County Executive Stuart Pittman for his community support grant, where he has supported our services. Y quiero agradecer al señor al ejecutivo del condado, al señor Pittman, por la beca o préstamo no reembolsable de, comunitario. He has supported our GED classes, re-entry services, our job readiness classes, and ESL classes that we partner with the Center of Help. Él ha apoyado las clases de GED. Can you repeat that last part again? There was a lot of technical. I'm You sorry. said GED classes. You said GED classes and Re-entry services, re-entry servicios de entrada. Okay. career pathways, or job readiness classes. Senderos de carreras, o sea, de preparación para carreras. And our ESL class that we partner with the Center of Help. Y nuestras clases de ESL, de la cual trabajamos juntos con la salud, with health, you said? Okay. Center of Help. Con el centro de salud. One of the things or issues that we ran into, and I spoke with Dr. Brown about in 2019, uno de los problemas o asuntos o dificultades que nos topamos, de la cual hablé con el doctor Brown en el 2019, was that a lot of the participants didn't speak English, so they could not take our English GED classes. fue de que bastante de los participantes no hablaban inglés, por lo tanto no podían participar de las clases de GED, por su acrónimo en inglés. So we took some of that funding money and we started a Spanish GED class. Entonces tomamos un poco de esos fondos y empezamos la clase de GED en español. And we currently only have enough funds for 50 participants annually. Y por el momento solo tenemos suficientes fondos para 50 participantes anualmente. Since we started the Spanish GED classes, we're already at 101 participants, with 65% of them being Spanish-speaking Latinos in our class. Desde que empezamos las clases de GED, estamos ya a 101 estudiantes en las clases, con un 65% de ellos de origen hispano o latino. And I would just like to say that those non-English speaking participants continuously and devotedly come to every single class. Y quiero destacar de que cada uno de esas individuos que no hablan inglés vienen tras una y otra clase cada vez. And the Spanish GED class is equivalent to the English GED class. Y la clase de GED en español es el equivalente a la versión en inglés de la clase de GED. So we would just like to receive or find a way to get more funding so that we can continue the Spanish GED classes, because like I said, we borrowed money from the other classes, the other programs. Así que como mencioné anteriormente, gustaría que podamos conseguir más fondos para la clase de GED en español. I'm sorry, you would like to get more funds for the Spanish GED, to continue the Spanish GED classes. Okay, para poder continuar con las clases de GED en español. And I would just like to say thank you for all that you do, because we couldn't do it alone, so we appreciate you. Y quisiera decir gracias por todo lo que usted hace, porque nosotros verdaderamente se lo apreciamos. Gracias. Thank you. Muy bien, gracias. Siguiente, Okay, Ethel thank you. Word.
The next one, Ethel Word. Ethel Word. Okay. Quick question. I'm assuming Hi. I'm interpreting here as well. Okay. Yeah, go ahead. Sorry. Hi. In 2019, 86,000 ITIN holders pay more than 100 million to the state in taxes. En el 2019, más de 100 86,000. millones, 100 millones fueron pagados a impuestos. Sorry, go ahead. However, it's almost impossible for them to get health insurance. Mas, sin embargo, es casi imposible para ellos poder conseguir seguro médico. When a member of the household becomes chronically ill, this affects the whole family. Cuando un miembro de la casa se enferma, entonces afecta a toda la familia. Kids have to drop out of college and high school and start working. Tiene que salirse de bachillerato o la escuela para poder empezar a trabajar. Dreams are broken. Se rompen los sueños. Luckily, in Arundel County, we have reached a low-cost health program. Afortunadamente, en el condado de Anne Arundel hemos alcanzado a un programa comunitario. But for years, it's been at max capacity. Pero por años ha estado bajo una capacidad máxima. Does the county have any plan to expand it in the near future to meet the actual need? ¿Tiene el condado planes de expandir este programa para la necesidad que hay? Also, Farragut Court is located in an underserved community in Annapolis. It's been a month that they haven't had a school bus. También la corte de, sorry, you said Farragut Court? Farragut Court is a street. Oh, Parrot Court, ok. Parrot Court es una calle que se encuentra en una comunidad inferior de ingresos. I'm sorry, so it's Parrot Court located in a low resource community. Go In ahead. Annapolis. En Annapolis. And it's been a month since they haven't had a school bus to the elementary school. Y ha sido ya un mes desde que no ha tenido un bus para la escuela elemental. Distance isn't walkable, and parents can afford transportation. When will this get fixed? By the way, it's a 2.5-mile walk. La distancia no es una distancia caminable. De paso, son 2.5 millas de distancia. ¿Cuándo se va a arreglar esto? Thank you for the opportunity to speak to you guys today. What is being asked to me from the community. Gracias por permitirme la oportunidad de poder hablar de lo que se me ha pedido de parte de la comunidad. I'm done. Muchas gracias, Ethel. A continuación, tenemos a Saraí Hernández. Thank you. Now we have Saraí Hernández. ¿Saraí está por ahí? Are you there, Saraí? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante. Okay. Yes, we can hear you. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora, mi nombre es Saraí Hernández. Thank you for the opportunity. My name is Saraí Hernández. Yo trabajo mucho con la comunidad, enviando a las personas a los recursos que ellos necesitan. I work a lot with the community, sending the people to the resources that they need.
Muchas de las personas se comunican conmigo a través de Messenger o textos. A lot of the people communicate with me through text or through Messenger. Y recientemente he estado recibiendo muchas preguntas acerca de del transporte escolar. And recently, I have been receiving a lot of questions about the school transport or transportation. Me di a la tarea hacer una encuesta y la posteamos en diferentes páginas de Facebook, la cual las personas llenaron. I did myself an effort in creating a survey, right, to be posted in Facebook, to which a lot of them filled out. En esa encuesta nos hemos dado cuenta que muchas personas han perdido su trabajo. And we've noticed in the survey that a lot of people have lost their jobs. Han perdido horas de trabajo, les han bajado sus horas. They have lost work hours, or their number of hours has been reduced. Sus niños, por falta de transporte, han tenido que dejar de asistir a la escuela algunos días. Their children, because of lack of transportation, they have had to miss on some days, school days. Lo que afecta sus notas finales. Which affects their final grades. Otras personas tienen que sacar fondos que no estaban en sus presupuestos. Other people, they have to take out funds from places or budgets that they were not foreseeing to take out of. Para pagar taxis o pagar personas que los recojan. In order to pay taxes or to pay for people who can pick them up. Y aún pagar taxis. Y aún pagar personas que los cuiden después de la escuela. And to even pay for people that take care of their children after school. Me gustaría que incluyeran en el budget. I would like for you guys to include in the budget. Una parte de fondos para proveer fondos a estas personas. A part of those funds so that it can be provided to these people. Por medio de un programa de vouchers o algún programa de algún tipo de tarjeta que ellos puedan usar para pagar ya sea Uber o ya sea un taxi, o en las escuelas le den algún tipo de cupones. Through a vouchers program or the use of cards to pay for Uber or to pay for a taxi or through a program of coupons. De alguna manera que las personas puedan tener un poco más de fondos para cubrir estos gastos inesperados. In such a way that these people can have, that these people can be able to spend these unexpected expenses in their budget. Mientras se resuelve la situación de del transporte escolar. This is in the meantime, while the issue of school transportation is resolved. Anteriormente se dio un fondo hacia los contratistas o hacia los conductores. Sin embargo, previously there was funds given to contractors, contratistas me dijo, ¿no? Okay, sí, siga, perdón. Sin embargo, la comunidad hispana y afroamericana aún siguen siendo afectados por la falta de transporte escolar. But the Hispanic and African American community continues
to be affected due to lack of school transportation, falta de transporte escolar, ¿correcto? Correcto. Muchas Okay. gracias por la oportunidad. Thank you very much for the opportunity. Muchas gracias, Saraí. El siguiente es Dan Ramírez. Bienvenido, Dan. Thank you very much, Sarai. Next person is Dan Ramirez. Welcome. Me llamo Dan Ramírez y soy el gerente de la biblioteca de Riviera Beach en Pasadena. Mi nombre es Dan Ramirez. My name is Dan Ramirez, and I'm the director of the library. The library of Biblioteca de qué, perdón? Riviera Beach en Pasadena. The biblioteca of the library of Riviera Beach in Pasadena. Testifico esta noche para apoyar el presupuesto de la biblioteca. I am testifying here to support the proposal for the budget for the libraries. También quisiera obtener su apoyo con un pedido suplementario que pueda mejorar el futuro académico de una incontable cantidad de niños en edad preescolar. I will also like for your support on a supplemental proposal for a countless number of students for academic support. Ofrecemos una colección extensiva en español de libros imprimidos, libros digitales y películas para jóvenes y adultos. We offer a comprehensive list of books and movies for both children and adults. También, Go ahead, sorry. También ofrecemos un curso de inglés básico con instructores de Arundel Community College. We offer also a basic English course with instructors at Arundel Community College. En mayo tendremos programas especiales en Discoveries, la biblioteca en el Centro Comercial Westfield Annapolis, incluyendo un taller de currículo y un taller de desarrollo de negocios. Los dos talleres serán presentados en español. Pardon me, can you repeat that again? ¿Puede repetir eso otra vez, señor, por favor? Perdón. Oh, no, sí, repito ahora. En mayo tendremos programas especiales en Discoveries, la biblioteca en el Centro Comercial Westfield Annapolis, incluyendo un taller de currículo y un taller de desarrollo de negocios. Los dos talleres serán presentados en español. Entonces, en mayo tendremos un programa. In May, we're going to have a special program at the library in Westfield, Annapolis, about development for business. And both programs, they are going to be in Spanish. Puede conocer acerca de todo lo que ofrecemos en nuestra página web en español. You can get to know about everything that we do in our webpage in Spanish. Solo 27% de los niños hispanos y Latinx del condado están listos para el ingreso al jardín de infancia. Only 27% of the Hispanic children are ready to go into the programa ¿cuál, perdón? Jardín. Kindergarten. Kindergarten. Okay. Las bibliotecas han estado enseñando el alfabetismo por décadas dentro de nuestros edificios. Okay, bear with me, sorry. I'm getting used to this. Can you repeat that last line again?
Sí, sí. Las bibliotecas han estado enseñando el alfabetismo por décadas dentro de nuestros edificios. The libraries have been teaching the verbatim from Spanish, the alphabet. Literacy. Literacy, okay. Literacy in our facilities. Queremos sacar esos programas fuera de la biblioteca y traerlos adentro de las comunidades donde visitar la biblioteca es difícil. We want to take out these programs out of the libraries and take them to facilities where the access to a library is difficult. Pedimos 4.1 millón para tener un Center for Community Engagement. We are asking for 4.1 million to have a community center engagement building, for lack of a better word. 8 vehículos eléctricos con personal de la biblioteca llevarían los servicios de las bibliotecas y otros servicios comunitarios como atención médica, capacitación laboral, trabajadores sociales, a donde se encuentra la gente. 8 electric vehicles, services for medical attention. 8 vehículos eléctricos, atención médica. ¿Qué otra cosa era? Perdón. Ayuda con el trabajo en términos de buscar trabajo y trabajadores sociales. The social work can also help with search for employment. Creemos que la creación de un centro para la participación comunitaria tendrá un impacto positivo para la preparación al jardín de infancia. We think that the creation of a center for participation is going to be helpful for a pre-kinder program, if I'm getting this correct. Sí, para kindergarten, sí, preparación. Para kindergarten. Uh-huh. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Muchas gracias, Dan. Our next panelist, our next speaker is Shirley Asencios. Muchas gracias, Dan. Este siguiente participante es Shirley Asencios. Gracias. Buenas noches. Gracias, señor Pickman y señor Sergio Polanco, por esta oportunidad. Thank you, Mr. Polanco and Mr. Pittman, and good evening, everyone. Thank you for this opportunity. Mi nombre es Shirley Asencios. Soy Program Manager del programa Judy Center at Bell Grove Elementary School en el norte del condado. I am the program manager. ¿Me puede repetir eso? Perdón, fue algo largo, Sí. no pude apuntar a tiempo. Sure. My name is Shirley Asencios. I'm the program manager from Judy Center at Bell Grove Elementary School and Brooklyn Park. Okay. Nosotros trabajamos con niños de 0 a 5 años. We work with children from 0 to 5 years of age. Nosotros tenemos en estos 3 últimos años We have in these past 3 years, muchas familias hispanas en nuestro programa. a lot of Hispanic families in our program. Nosotros trabajamos con la comunidad haciendo referimientos dentro del condado. We work with the community, with the Hispanic families in making referrals to the county. Y la necesidad más grande de nuestras familias es tener un seguro médico. And the biggest need for our families is the need to have medical insurance. Si bien es cierto, tenemos el programa de REACH Program, Yes, it's true that we have the REACH program, pero mi requerimiento, mi solicitud es poner más dinero del but my budget request is to put more money in the budget.
para este nuevo año fiscal para así brindar ayuda a todas las familias. To put more money in the budget for this upcoming year so that this week are able to help more families. En el norte del condado, especialmente en Brooklyn Park area, In the north of the county, in particular in the Brooklyn Park area, hay muchas nuevas familias que vienen de los estados de New Jersey, New York, y there are a lot of Connecticut. families that come from New Jersey, New York, and Connecticut. Es correcto, ¿no? Connecticut, ¿me dijo? Sí. Ok, gracias. Y necesitamos muchísima ayuda en esa área y muchísima ayuda para las familias. And we are in need of a lot of help both in that area and for the families. En este último año, durante la pandemia y 2021, In this past year and during 2021, tenemos muchos referimientos del programa Birth to Five del condado de Arundel County. we have a lot of referrals, if I'm hearing correctly, from Vertify Ya, in Anne Arundel County. Con muchos niños con necesidades especiales. Y With a lot tratamos of de brindar with a lot of children with special needs of whom we try to provide. y necesitamos brindar más servicios para estos niños. And we need to provide more services for these kids. Muchas gracias por este tiempo. Thank you very much for this time. Buenas noches. Good night. Muchas gracias, Shirley, por tus comentarios. Thank you La very much, Shirley, for your comments. siguiente persona para pasar es Susana Cruz. The next person to speak is Susana Cruz. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Okay, I cannot change that, but thank you so much for the opportunity to be here and explain some of the needs that we know the community is needed at this point. Gracias por la oportunidad de poder mencionar acerca de las bastantes necesidades que la comunidad necesita a este punto, a este momento. Yo estoy representando en este momento a la iglesia de San Mary's en Anápolis. Tenemos dos ministerios. Tenemos el Ministerio de Guadalupe y tenemos la Asociación de San Vicente de Paúl, que proveen bastante ayuda a la comunidad. Si me puede ir un poquito más corto, I am representing St. Mary's Church, and I'm working with two associations, the Ministry of Guadalupe. Y perdón, ¿se puede repetir lo último, San Vicente? ¿Cuál es el nombre formal? St. Vincent de Paul Society. Okay, okay, go ahead. Adelante. Okay. We receive a lot of clients from the church, from Center of Health, from the city of Annapolis, and from the hospital even. The problem we see the most need is the health. They have a problem to get health insurance. And like everybody said, sorry, can you pause for a second? Hemos estado escuchando de varias personas de ambos, de la, si que recuerdo escuchar bien, de la iglesia, inclusive de hospitales, y tal como otras personas han mencionado esta tarde, la necesidad más grande que se encuentra es de salud médica. Correct. Like I say, the hospital even referral people that cannot get any help from them to us.
Como mencioné anteriormente, el hospital inclusive refiere a personas del hospital cuando no pueden conseguir ayuda del hospital, nos refieren hacia nosotros. Sabemos del REACH program, pero We know about the REACH program. en realidad ellos necesitarían una ayuda con un budget un poco más extendido, porque lo que están haciendo por la comunidad es muy poco. The truth is that they would benefit from a much more extensive, a comprehensive budget, because the amount right now is simply very little. Okay. So the problem is the people that have no insurance, they got very, very sick and they cannot get any help. So sometimes we help them with medications and small things, but you know, even with COVID, they have some problems like the kidneys fell or they need dialysis and stuff like that. And the REACH program doesn't have a budget or doesn't extend all the way up there. So people can just get any medicine from the pharmacy with whatever money they can get, right? But at one point, sometimes they got so sick, they pass away. And they have no help at all. So please, you guys have to extend the budget for the REACH program so they can help the community. I'm sorry. And that's why I was just trying to I'm quiet because at this point, I was just trying to type as much as I possibly could to keep up. I'm sorry, go ahead. I said my time, I passed my time. I'm so sorry. Oh, okay. Okay. Dentro de lo que alcancé a apuntar, muchas de las personas no tienen seguro para poder conseguir ayuda, como por ejemplo con medicamentos, o no tienen acceso a seguro médico para conseguir ayuda con medicamentos, por ejemplo, o que sigamos que algún paciente que está con diálisis, ¿verdad? No tienen ayuda financiera desde el punto de vista seguro médico para ello. Inclusive en casos de COVID, hay personas que aún así no tienen del todo acceso a seguro médico. Inclusive hay algunas personas que fallecen debido a esto. Entonces, y el presupuesto simplemente no alcanza hasta ese nivel de ayuda. Por lo tanto, por favor, si pueden extender el presupuesto para poder ayudar a la comunidad. Y perdón, me pasé del tiempo. Muchas gracias, Susana. No se olviden de levantar la mano si quieren hablar antes de que el tiempo se nos pase. Thank you very much, Susanna. And remember to please raise your hand if you would like to speak before the time goes by. La siguiente persona es Vinicio Guzmán. The next person is Vinicio Guzmán. Muy buenas noches, Mr. Pittman y Mr. Polanco. Good evening, Mr. Pittman and Mr. Polanco. Gracias por el tiempo y el apoyo de su administración. Puso a disposición de las pequeñas empresas de nuestra zona. Thank you for your help and disposition for the small companies. Especialmente durante la pandemia. Especially during the pandemic. Como sabemos, este nuevo entorno nos obliga a mejorar nuestros conocimientos sobre tecnologías de la información, o TI. As we know, this turn of events has made us to become more aware of the technologies by the acronym from Spanish, TEI. Esta reunión virtual es un buen ejemplo. This virtual meeting is a good example of it. Para nuestras empresas comerciales, las transacciones de venta e innovación tecnológica de sus sistemas se volvieron primordiales. Si puede repetir ese último, señor, por favor, alcance a apuntar. Para las empresas comerciales,
las transacciones de venta y la innovación tecnológica se volvieron primordiales. For the commercial businesses, the sales transactions and technologies within those involving those had become of primary importance. Esta innovación tecnológica permite a las pequeñas empresas buscar más oportunidades. This technological innovation has allowed people to look into new opportunities. Como solicitudes de suministros, servicios, licitaciones o grants. Like requests for provisions, grants, provisiones, grants, y ¿cuál era el tercero, perdón? Servicios y licitaciones. And services and Licitations. legal services, I think it is. Is that what it is? Sorry. Desafortunadamente, el acceso para participar en estas solicitudes es limitado en tiempo y publicación. Unfortunately, the access to participate in these kinds of services and publication is limited. Me gustaría aprovechar esta oportunidad y solicitar que existan más licitaciones y grants que estén disponibles para desarrollar soluciones de IT. And I would like to take this time, take advantage of this time to request that there be more grants. Licitaciones, me dijo usted, señor? Yeah, licitations. Okay, more grants and licitations to take advantage of these opportunities. Para desarrollar soluciones de IT que permitan la asistencia a pequeñas empresas a actualizar sus sistemas. To develop IT solutions in order for businesses to improve their systems. También que exista una manera más fácil para acceder a estas solicitudes, ya que en muchos casos la información llega muy tarde. Also, to find a way to have easier access to request for these services, since usually by the time the information comes through, it's too late. Me refiero a posiblemente una aplicación móvil o similar, la cual nos pueda dar acceso inmediato a la información relacionada a los pequeños negocios. I'm referring with this to perhaps develop a mobile application, una aplicación móvil para pedir acceso para este tipo de servicios. ¿Es correcto? ¿Sí que entendí bien? Okay, to request a mobile application to be able to request easier these kinds of services. Y tener acceso a información como licencias, fees, permisos, oportunidades de trabajo, cursos de aprendizaje, etc. And so that this way we can be able to have access to licenses, fees, services, and so on. Cuando el condado invierte en seminarios, eventos de networking y entrenamientos para pequeñas empresas, when the county invests in networking for small businesses and companies, esto se traduce directamente en oportunidades comerciales que dan como resultado this translates into business opportunities, which results in más beneficios, ingresos y empleos. More benefits, income, and employment or jobs. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Vinicio. La siguiente persona es Tatiana Klein. Thank you very much, Vinicio. The next person is Tatiana Klein. Okay. Good evening, all. I'm a volunteer program director and founder of Marshall Learning Center after school program, part of the Marshall Hope Corporation. Thank you, Mr. Hold on. Sorry.
Buenas noches a todos. Soy Tatiana Klein. Soy director voluntario. I'm sorry, you said Marshall Program? Marshall Learning Center, Centro de Aprendizaje de Marshall. after Okay. school program. Programa escolar, extracurricular escolar. Part of the Marshall Hope Corporation. Parte de la corporación Marshall. And teach at the Key School. I'm sorry, can you repeat that again? Sorry. And I teach at the Key School. Y yo enseño en la escuela de los niños. Key. Key? Key School. Oh, Key School. Okay, a la escuela Key. Sorry. Thank you, Mr. Pittman, for your support to the immigrant community. Gracias, señor Pittman, por su apoyo a la comunidad de inmigrantes. And Sergio, por los servicios y for your service and commitment to the community. Y también a Sergio por su servicio y dedicación a la comunidad. Here is my petition. Aquí se encuentra mi petición. For mental health, we need a hospital. Para salud mental necesitamos un hospital. Like the Shepherd Pratt in Towson. Como por ejemplo el Shepherd Pratt que se encuentra en Towson. When children need services in Anne Arundel. Cuando los niños necesitan servicios en el condado de Anne Arundel. Many times there are no beds and they have to wait and it's very dangerous for them, or they get there, but they cannot spend the necessary time to heal. Muchas veces no se encuentran camillas y tienen que esperar, de la cual se torna en algo peligroso. O hay veces que sí llegan, pero no alcanza a tener el tiempo suficiente para poder sanar. For public transportation, para transporte público, we need a committee to observe other cities and implement an efficient system in Anne Arundel. Necesitamos una junta en que pueda evaluar las ciudades en cómo mejorar el transporte. Okay. Observar otras ciudades efectivas. To observe other effective cities, or effectively other cities. Thank you. So finally, I applaud you for your commitment to improving the education and readiness of our preschoolers. Finalmente, yo les aplaudo por su compromiso de tener, de estar listos, mejorar. O to improve. You said to readiness for schools, you said? Sorry. Entering kindergarten readiness. Para estar listos para la entrada de kindergarten. One more thing. REACH is a great organization. Their challenge is that they negotiate with doctors to lower the cost, and many doctors don't want to participate in the program, leaving many families without services. Una última cosa, el programa REACH es un programa muy bueno. El desafío más grande para ellos es el hecho de negociar para poder reducir los costos de consultas con los doctores, de la cual muchos doctores no quieren participar. Y por resultado hay reducción de acceso a los servicios. Perhaps doctors need a little bit more education or some motivation to help the immigrant community. De pronto los doctores necesitan más educación o mejor dicho que necesiten alguna motivación para poder ayudar a la comunidad de inmigrantes. Thank you very much. Good evening. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Tatiana. La siguiente persona es Patricia de León. Thank you, Tatiana. The next person is Patricia de León.
está... Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, gracias por permitirnos el tiempo para poder expresar las opiniones y también, ¿verdad?, ser partícipe del presupuesto que están implementando para Arundel. Mi nombre es Thank you. Patricia y soy organizadora de Casa Maryland. My name is Patricia, and I'm the organizer for Casa Maryland. And I thank you for your opportunity to letting us voice our opinions and to be participants in the budget. Y bueno, yo estoy aquí ahora para, bueno, hablar un poco más acerca de lo que he escuchado de la comunidad en el tiempo que yo llevo trabajando con la comunidad. Pues ahorita en el tiempo de pandemia, ellos escucho frecuentemente, ¿verdad? Que como hasta hoy en día las personas no han podido regresar a sus labores como eran antes. So I have been I have been hearing a lot from the community, in particular during this pandemic. I have heard a lot from people that a lot of them have been unable to return to work as they normally would have in the past. Y bueno, a lo largo de este tiempo yo escucho a las personas con las necesidades de bueno, como no sé, ¿verdad? Si aquí en el condado de Arundel, ¿qué programas ofrece de ayuda financiera, así como la renta o la electricidad? And so I've been hearing a lot of people. I wanted to ask, like, are there any financial assistance services that you guys offer to the community? Sé que escuché bien, señora, perdón, como por ejemplo ayuda para la renta, ¿es un ejemplo? Sí, como si tienen los programas como la ayuda para la renta o el pago de la electricidad. Okay, so whether if you guys have programs such as financial programs, such as, for example, a rental assistance program or assistance to pay electric bill. Y cómo pueden accesar para utilizar estas, si las tienen, ¿verdad? ¿Cómo pueden accesar para poder obtener los beneficios? And if you, in fact, do have these services, how can they be accessed, or how are they accessed in order to obtain the benefits from these services? Bueno, eso es una de las preguntas. Una de las preguntas, porque frecuentemente yo escucho la necesidad de nuestra comunidad que no están trabajando suficiente y les está costando mucho juntar para el pago de renta, sus pagos de biles, como por ejemplo el BG, o sea, la luz, ¿no? Que les está saliendo muy elevado. Por eso yo pregunto acerca de estas ayudas ahí en Arundel. I have been hearing a lot of concerns from the community, a lot of families stating that they are unable to work enough, and that the electric bill, say for BGE, that it has become very high. Hence the reason why I am asking this particular question, whether if you guys have these services. Bueno, mi siguiente pregunta es, queremos saber también si existen programas para los jóvenes. No sé si existan en el condado, así como, por ejemplo, ciertos programas educativos. The next question that I have is whether I don't know if there are any youth programs for the county. Perdón, usted me dijo programas para jóvenes del condado. Jóvenes. ¿Y cuál era el otro programa, perdón? El programa y como, por ejemplo, como los programas educativos. Okay. And whether if there are any youth programs or education programs in the county. Adelante, señora. Bueno, esas son mis preguntas, ¿verdad? Y bueno, no sé, ¿verdad? La última es como
qué desafíos o qué tipo de inversiones más pueden ofrecer a la comunidad en el área de Arundel. So those are the questions that I have, and I do have one last question. What are some of the challenges or investments that the county is facing? Si es que entendí bien, señora, ¿cuáles son algunos de los desafíos y inversiones que está atravesando el condado? Es que correcto, pueden ¿no? traer más a la comunidad de ayuda financiera. What are some of the challenges or investments that you guys are making that would bring a lot of more financial help to the community in Anne Arundel? Muchas gracias, Patricia. La siguiente persona que tenemos es Rosibel Gómez. Thank you, Patricia. The next person that we have up is Rosibel Gómez. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Rosibel. Estoy representando al Centro de Ayuda. Quiero agradecer al señor Pigna por el apoyo que nos da a nuestra organización, a la comunidad hispana también. Thank you. My name is Rosibel. I am with Centro de Ayuda, and I want to thank Mr. Pittman for supporting us in the Hispanic community. También gracias por este tipo de eventos. Esto nos hace acercarnos y conocer las necesidades más de cerca. I also thank you for these type of events, as it allows us to become more knowledgeable or closer related to these kind of topics, con ese tipo de temáticas, si es que entendí bien. Sí, correcto. Okay. Adelante. Ok, mi planteamiento ahora sería para saber si el condado de Anne Arundel tiene un plan de acceso para vivienda justa para la comunidad, y la otra sería ¿qué plan hay para los niños que vienen no acompañados al condado de Anne Arundel? So my question would be, what are the programs for just housing or correct? Sí, para una vivienda justa. Sí, estoy tratando de enseñar en inglés. Pero, sorry. Perdón, gracias. Okay. No hay problema. Disculpe, estoy acostumbrándome todavía yo a esto. So what are the programs are there for unaccompanied children and for just housing programs? Adelante, señora, perdón. No, está bien. Aparte de todas las necesidades que ya han sido expuestas, que como trabajadora en el centro de ayuda estoy al tanto de que la salud, transporte, vivienda, alimentación son de los puntos más necesarios en general en la comunidad. Pero gracias por todo el apoyo y gracias por oportunidades que nos dan de exponernos. Gracias y buenas noches. Thank you for, aside from all the needs that have been mentioned, it seems that health, transportation, and food are the biggest needs. I thank you for all the support. Of course, myself being as a worker with Centro de Ayuda, and that'll be all. Thank you and have a good night. Gracias, Rosibel. Tenemos por último a Susana Cruz. Si no hay nadie más que levante la mano. Susana thank you, Cruz, Rosibel. por favor. Thank you, Rosibel. We have one last person by Susana Cruz. That's if there is no one else. Buenas tardes otra vez. Muchísimas gracias por tomar 2 minutos más para mí. Thank you again. And I also thank you for
giving me or having 2 more minutes to talk again. So lo que yo quiero explicar ahora y quisiera que fuera un poco remarcado, que hablamos todos sobre la salud, es sobre aquellos que pierden la vida, aquellos inmigrantes que trabajan por años en este país, que trabajan duro y de un momento a otro, desafortunadamente, pierden la vida. I just want to explain and emphasizing under the health area that there are immigrants that work for years, and that from one moment to the next, all of a sudden, they lose their life. Que pierden la vida, sé que escuché bien, ¿no? Correcto. Okay. Adelante, perdón. El problema que vemos es que las familias no tienen una ayuda económica. No. The problem that we see is that they don't have an economical help or financial help. Para repatriar los cuerpos a sus países, nunca hay una organización o un fondo para ayudar a estas familias. Trying to think the word in English here. There are no funds to. I'm thinking out loud here, but to repatriate or to to identify from the country that wherever they may be from. I'm sorry. Voy a hablar inglés y tú lo traduces a español. No hay problema. I'm going to speak in English and then I interpret back in Spanish. Here, the problem the community has, there's a lot of people that work on this country for many years. They pay their taxes and everything, but unfortunately, they never have any insurance or something to cover them when they pass away. And there is no help anywhere around here for those people. Their body needs to be repatriation, and none of the counselors have any help around these areas. I know there are some areas that help in Washington, D.C., but not so far, nothing that I know or we know in Maryland for these people that lost their life here. So I really want to consider to have some kind of budget for emergency for people that lost their lives here and they have no help. Thank you so much for listening to my voice and trying to represent the community here. Thank you again, and thank you so much for the wonderful job you do for our county. Gracias. Sorry, I Susana. was just typing all of this in. I'm sorry. Ok, entonces el énfasis que quiero hacer es que hay muchas personas, inmigrantes, de que pasan toda su vida, estoy parafraseando, pagan por impuestos, pagan sus impuestos, perdón, pero no tienen seguro, no tienen ayuda de ninguna parte para este tipo de personas en la área de concejal o del concilio. Sí, hay ayuda en Washington, D.C., pero no en Maryland. Entonces quiero que ustedes verdaderamente consideren el fondo o fondos para personas en la comunidad hispana, este tipo de fondos para en caso de emergencia cuando fallecen. Y quiero dar gracias por el trabajo maravilloso que está haciendo el condado. Muchas gracias, gracias de nuevo. Y por último tenemos a José Torres, pastor. Tiene 2 minutos y bienvenido. Thank you again. We now have José Torres. You have 2 minutes, and again, welcome. Thank you so much. Appreciate the time and this opportunity to speak
on behalf of Heritage Community Church in Severn. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder hablar en el centro comunitario Heritage en Severn, Maryland. My position here for the last 22 years is ordained bishop of in this community. Mi posición en los últimos 22 años en esta comunidad ha sido quiero decir, is it arzobispo, archbishop? Is this correct? Obispo ordenado, yes. Obispo, okay. Thank you. Obispo ordenado. Yes. Thank you, Mr. Pittman and Sergio, for the opportunity once again to speak to you. Una vez más, gracias, señor Pittman, para poder hablar hacia usted. I want to speak on behalf or from the perspective of the North County in this beautiful Anne Arundel County. Y quiero hablar en nombre de o en relación a el sector del norte de este condado lindo de condado de Anne Arundel. But not before saying that Anne Arundel County is truly a place for all. No sin antes mencionar de que el condado de Anne Arundel verdaderamente es un lugar para todos. So thank you for your vision, Mr. Pittman, to make this county one of the greatest places to have a quality of life for all. Así que muchísimas gracias, señor Pittman, por su visión de poder hacer de este condado verdaderamente un condado para todos. Heritage do a plethora of community outreach. Heritage hace un sinnúmero de alcance comunitario. And we do it to the underserved and the underrepresented in our county. Y realizamos esto a las personas que son bajo representadas y traducir literalmente en inglés, y también personas no merecedoras aquí en el condado. Examples is a weekly bread pantry to over 75 families every Friday. Un ejemplo es un programa semanal de distribución de pan. Sorry, you said pantry? Perdón, de productos alimenticios a 75 familias. Más de 75 familias. We do a benevolence or compassion ministry helping families both from the church and outside in the community to pay rent and electricity. Tenemos un programa de benevolencia en que ayudamos a las familias, por ejemplo, para ayudarles a poder pagar la renta o pagar la electricidad en la comunidad. We have a yearly Hispanic Health Festival that before the pandemic was reaching over 1,500 people. Tenemos un festival hispano anual de la cual antes de que llegara la pandemia alcanzaba hasta los 1,500 personas. And by the grace of God, we are going to have that event this year. Con la gracia de Dios, por la gracia de Dios vamos a tener este evento otra vez este año. And we're going to have it with the presence of 3 of the Latin American general consulates, Mexico, El Salvador, and Guatemala. Y lo haremos con la presencia esta vez de los consulados, perdón, de México, El Salvador y Guatemala. So what do we need in this section of the county? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en esta sección del condado? We need a bigger budget. Necesitamos un presupuesto más grande. El tiempo se ha limitado, Pastor José. Yes. The time has become limited, Pastor Jose. Thank you. Appreciate it.
Gracias, se lo aprecio. Muchas gracias a todos por haber sido parte de este Town Hall comunitario. Les cedo en este momento las... ¿Perdón? I think there's one more. It's just what Mr. Pittman was saying, I think. There's one more, it looks like. Le cedo este momento las palabras a Mr. Stuart Pittman. Okay, I'm lost. Obi Atkinson, can you let him speak? His hand is up. Si pueden permitir al señor O'Brien Atkinson hablar, ya que su mano está levantada. Perfecto, bienvenido, señor O'Brien. Perfect. Welcome, Mr. O'Brien. Gracias. Lo siento. Buenas noches, señor Sergio Polanco y señor Pittman. Thank you. I'm sorry. And good evening, Mr. Sergio Polanco and Mr. Pittman. Soy O'Brien Atkinson de la Fraternal Order Police, representando a los oficiales de policía del condado de Anne Arundel. Soy O'Brien Atkinson de la, por su nombre en inglés, Fraternal Order of Police, aquí del departamento policial del condado de Anne Arundel. Gracias por la oportunidad de hablar aquí esta noche. Thank you for the opportunity for allowing me to speak tonight. Estoy de acuerdo con el señor Pittman en que nada es más importante que la salud de nuestros ciudadanos. I am in agreement with Mr. Pittman that nothing is more important than the health of our citizens. La seguridad pública es una parte de que no podemos olvidar. Security is also an aspect, the public security is an aspect that we also cannot forget. Necesitamos más policías que hablan español. We need more police officers that can speak Spanish. Hablar español es una habilidad que todos los departamentos buscan. The ability to speak Spanish is an ability, a feature that a lot of entities are on the lookout for. Necesitamos más personas como ustedes que hablan español para postularse para trabajar en nuestros departamentos. We need more people like you that speak Spanish to work in such departments like ours. Por favor, recuerda la policía en este presupuesto. Please remember the police department in this proposal. Y otra vez, gracias y buenas noches. And once again, thank you and have a good night. And I think just for clearness sake, that was from the Fraternal Order of Police Department. I think I may have not said that in English initially, so sorry. Muchas gracias, Mr. O'Brien. Y en este momento le paso el micrófono a el jefe, el ejecutivo del condado, Stuart Pittman. Thank you very much, Mr. O'Brien. And now I pass the microphone back to County Executive, Mr. Stuart Pittman. Well, I want to say thank you to everybody who spoke tonight. Bueno, quiero decir gracias a todos los que hablaron esta noche. We created the Immigrant Affairs Commission in Anne Arundel County. Nosotros creamos la oficina de asuntos de inmigrantes en el condado. Because we do not hear enough from especially our recent immigrants about what the county government can do to help. Debido a que nosotros no hemos oído mucho de la comunidad acerca de en qué forma nosotros podemos ayudar. So now I hear from the commission, I hear every week from Sergio,
And it was great to hear tonight directly from each of you. Ahora, yo oigo cada semana de parte de la junta de la cual está Sergio, y fue bueno de escuchar también ahora esta noche de ustedes. I heard a lot about the REACH program tonight, and it's a program that we have each year increased funding for. He escuchado bastante del programa REACH, de la cual cada año se va aumentando el presupuesto para este buen programa. And I was talking to our health officer just yesterday about the program, and I asked him, do we need more money or do we need more doctors? Y estuve hablando ayer con el oficial de salud sobre este programa y le pregunté a él si es que es el caso que necesitamos más fondos para este programa o necesitamos más doctores para este programa. And he said we need both. And I was glad to hear from Tatiana tonight about ideas to engage more doctors so that we have more participation. Y escuché, y él me respondió que necesitamos de ambos. Y me alegro de poder haber escuchado de parte de Tatiana esta noche en cuanto sobre más ideas de cómo involucrar o interactuar más con los doctores. Patricia from Casa, Maryland said, asked a lot of questions about programs, and the answer is yes, we have programs. Patricia hizo bastantes preguntas sobre si es que hay programas o no. Patricia de parte de Casa, Maryland, y la respuesta es sí, tenemos programas. But there are two problems. One is that some of the federal programs, if you don't have papers, you cannot get the benefits. Pero sin embargo, tenemos dos problemas. Uno de ellos, if I understood correct, that it requires federal papers, is that correct? Yeah. Okay. Uno de esos problemas es de que estos programas requieren papeles federales. Y si uno no tiene estos papeles federales, entonces uno no puede conseguir el beneficio. And during the pandemic, undocumented immigrants could not receive unemployment insurance. Y durante la pandemia, inmigrantes no documentados no pudieron conseguir seguro médico. They were unable to get medical insurance. Is this correct? Okay. Well, they were unable to get unemployment insurance. Okay. No pudieron conseguir, el intérprete se autocorrige, no pudieron conseguir seguro para desempleo. When people lost their jobs during the pandemic. Cuando las personas perdieron su empleo. So we created the Excluded Worker Fund. Así que nosotros creamos un fondo para obreros excluidos. And gave out $500 debit cards. Y entregamos tarjetas de débito de $500. To get around the federal government. Para poder ir alrededor de el gobierno federal. To provide some assistance. Para así poder proveer un poco de asistencia. But we would like to do more. Pero nos gustaría hacer más. Some of our programs, everybody can receive. Para algunos de nuestros programas,
todos pueden recibirlo. We do not ask about your immigration status. Nosotros no le preguntamos o no le pedimos sobre su estatus de inmigración, but we have not done a good enough job pero no hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno of providing language access for all in our departments of government. de proveer acceso de lenguaje para todos nuestros departamentos. So we have a new program for every department of county government must have a language access plan. Entonces tenemos un nuevo programa para todos los departamentos, en que todos los departamentos deben tener algún plan de acceso de idioma. I want to thank Pastor Torres for his work on the Hispanic Health Festival. Quiero agradecer al Pastor Torres por su trabajo en el Festival Hispano. We look forward to seeing you in September, and we're working right now on the plan for funding. Miramos con anticipación para verlo en septiembre y estamos trabajando con la financiación. And then there's the school buses. Y después bueno, se encuentra la temática de los buses escolares. I have a list from Sergio of families that have contacted our office or that we have contacted that have no way to get their children to school. Tengo una lista de las familias, tengo una lista de Sergio destacando un listado de las familias que no tienen acceso a transporte escolar para poder llegar a la escuela. He has taken that list to Arundel County Public Schools. Él ha llevado esta lista al Departamento de Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. And we are requesting assistance for each family. Y estamos peticionando ayuda para cada familia. But I agree, we need a comprehensive program when our bus system fails. Pero estoy de acuerdo en que necesitamos un programa comprensivo cuando el sistema de buses escolares falla. So I think, let's see. And Susana Cruz, repatriation. Sergio has also experienced this problem, brought this to our attention, and it breaks my heart when a family has been here and has a family member die here and does not have the resources to get their bodies home. Y también a la señora Susana en cuanto a la temática de repatriación cuando una persona fallece. El señor Sergio ha estado consciente de este problema, ya que él personalmente experimentó cuando alguien falleció y no tenía los fondos para poder repatriar
ese miembro de familia o persona al país respectivo, y eso me rompe el corazón. So I will work with the state of Maryland to try to create a program for assistance. Así que yo trabajaré con el estado de Maryland para tratar de conseguir asistencia o ayuda. And the last thing I learned tonight that I did not know is that the head of our Fraternal Order of Police speaks Spanish. Y la última cosa que yo aprendí esta noche es de que la persona de parte de la organización, por su nombre en inglés, Fraternal Order of Police, el oficial de policía, él habla español. Maybe we'll have to get him working in the community again. A lo mejor vamos a tener que conseguir que trabaje otra vez en la comunidad. So thank you, everybody. We should do this again. We should do this not only at budget time, but I need to hear from our Latino, Latinx neighbors. You are a growing part of our community, and we welcome you, and we need you. Bueno, esto ha sido muy bueno y me gustaría repetir esto, no solamente en reuniones de presupuestos, sino en otras reuniones también, tipos de reuniones. Quiero también mencionar que la comunidad, o sea, latino, Latinx, ustedes son una parte de la comunidad creciente. If I heard you right, Mr. Pittman, that they're important and that we need you. Is that correct? I think. Sí. Y que son importantes y que los necesitamos. Gracias y buenas noches. Thank you and good night.